Muy buenas tardes, gracias por la sintonía. Somos Noticiero Hechos Mediodía, aquí en Canal 12. Buenas tardes, Jennifer. Buenas tardes, Osvaldo. Buenas tardes a los amigos televidentes. Una hora de completa información, todo lo que ha sucedido en El Salvador y el mundo hasta este momento. Usted lo conocerá aquí en Noticiero Hechos. En estos momentos vamos a presentarle cómo se encuentra el tráfico vehicular en diferentes zonas de la capital. En la parte superior usted puede ver la Jerusalén de norte a sur y le está bastante tranquilo el tráfico. Así es, tenemos dos panorámicas de la Jerusalén para que usted vea que al menos en estos sectores el tráfico muy fluido, siempre hay que tomar en cuenta los semáforos. Y también tenemos en la parte inferior Boulevard Constitución y Boulevard Los Próceres con Monseñor Romero, que están fluidos también. Por supuesto, hay otros lugares que están más complicados y de eso le estaremos hablando más adelante. Por el momento le presentamos nuestros titulares. Adelante. Con una orden judicial en mano, se procedió al desalojo de 80 familias de la comunidad del Espino. En esta emisión le contaremos todo. Una nueva crítica recibió el primer año de gobierno del presidente Sánchez Serén. Empresarios del transporte colectivo mostraron su preocupación en temas como la delincuencia. Las autoridades de salud están en alerta ante una nueva enfermedad provocada por el zancudo transmisor del dengue y el chikungunya. Se multará a quienes vendan animales en las calles capitalinas tras una disposición municipal. Le tenemos los detalles de la audiencia en contra de un exministro de Obras Públicas, acusado de estafar por $400,000. En Estados Unidos, California está a un paso de dar seguro médico a niños indocumentados. Iniciamos con el detalle de los hechos. Desde esta mañana iniciaron las acciones para desalojar a más de 80 familias tras una orden de los juzgados de paz. La periodista Alejandra Canales ha dado cobertura a esta situación y nos tiene los detalles desde nuestra sala de redacción. Alejandra, buenas tardes, coméntanos la información que nos tienes. Así es, buenas tardes compañeros, un verdadero drama se vivió esta mañana en la comunidad El Espino, esto en Antiguo Cuscatlán, para ubicación atrás de Cancillería. Y es que el juez de paz de Antiguo Cuscatlán llegó con orden en mano para desalojar alrededor de 70 familias, entre 70 y 75 familias, debido a que ese terreno tiene pues un nuevo dueño. Es un terreno de propiedad privada y obviamente las personas les dieron una hora para poder desalojar. Eso generó una serie de inconvenientes, llantos de personas, de niños también, que reclamaban que no tenían un lugar donde irse a vivir en este momento. Y pues básicamente el juez insistió que el tiempo se agotaba y que ellos tenían que irse. De hecho, llevaron camiones y también personal para que le ayudaran a las personas a sacar sus pertenencias. Sin embargo, aunque se les facilitó a ellas poder moverse de ese lugar, ellos se negaban y decían de que habían vivido alrededor de 70 años, incluso algunos ahí, y que aunque no tenían un título de propiedad, pues esas tierras eran de ellos. Veamos parte de lo que pudimos captar esta mañana. Pero no es justo que nos vengan a sacar, tenemos niños. Yo soy madre de 8 hijos, tengo 4 nietos. ¿Para dónde voy a agarrar con ellos? Si no tengo dónde irme, ahorita ni trabajo tengo. Y quieren sacar a las pobres gentes de acá que a puras penas sobreviven, quedas con $1 diario. Ahí tienen en imágenes la llegada del juez junto también a la Policía Nacional Civil, quien le brindó pues únicamente seguridad. Y es que este caso dio un giro completamente, porque en un principio pues había una orden del juez de desalojo, por lo tanto la Policía Nacional Civil debía acatar esa orden y proceder a un desalojo. El juez le reclamó a las autoridades policiales que no colaboraban en este proceso y únicamente se estaban manteniendo como pues observando y no permitiendo que se dieran pues algún tipo de peleas entre los habitantes y el juez. El juez dice de que es la Policía Nacional Civil la que debe ejecutar
la orden judicial emitida y pues ahí se dio prácticamente un roce entre instituciones del Estado. Al final pues la policía o los policías que estaban a cargo del procedimiento dijeron que tenían órdenes superiores, pero les quiero mostrar parte de las declaraciones. Veamos. Es obvio, no puedo andar yo directamente abriendo las puertas y sacando las pertenencias. Para eso es la policía, para que pueda auxiliar. Y si ellos no lo hacen, pues entonces no podría hacerlo, de realizar la diligencia. Aparentemente han recibido órdenes, desconozco cuál es la motivación. En este caso usted queda en desventaja. Por supuesto, se está dejando al órgano judicial sin el auxilio policial para el cumplimiento de una diligencia y eso constituye delito. ¿Qué proceso? Ahorita sería bastante imposible darle todo el personal para realizar esta actividad. Y lo otro es, en la misma solicitud que nos hacía de saber quién es esa persona que había dado la orden, es el señor director general. El director general que ha dado la orden. Sí, y que reitera la solicitud de las 48 horas de postergar esta actividad. El juez de paz asegura que la policía estaría incurriendo en 2 delitos, desobediencia y también denegación de auxilio, y que levantaría un acta para transferir la información a la fiscalía. Y es que al final, hace unos pocos minutos, se decidió postergar el desalojo 48 horas más tarde porque, según informó la encargada del procedimiento, el director general decía que por órdenes de la presidencia no se podía llevar a cabo el procedimiento pese a la orden judicial. Por supuesto, difícil situación, Alejandra, y ahora lo que sabemos también es que algunas personas de estas familias que han sido desalojadas están protestando. Han salido a las calles a protestar. Sí, es que aquí se vulneran diferentes derechos, definitivamente, tanto el dueño de la propiedad como también de los habitantes a una vivienda digna, ¿verdad? Bueno, vamos a estar muy pendientes y tenemos imágenes justamente de la condición del tráfico. Usted puede ver, no hay tráfico porque allá al fondo se observa un bloqueo que actualmente se está desarrollando ahí en la calle El Pedregal. Precisamente es la calle El Pedregal y como lo decía Osvaldo, por eso es que no hay tráfico, porque la policía también ha cerrado algunos carriles y eso ha imposibilitado el tráfico en esa zona. Son imágenes gracias a eltráficosb.com. También agradecemos a Alejandra Canales por la información. Y tenemos un equipo ahí en esa zona para darles a conocer a ustedes los pormenores o los últimos detalles que se hayan desarrollado en esta situación. Precisamente en rechazo a los desalojos, habitantes de la comunidad del Espino, decíamos, salieron a las calles a protestar, y eso es lo que la periodista Carolina Mengíbar, quien se encuentra ahí, nos tiene la información para más adelante. Como ya decía Alejandra, al menos se ha postergado y vamos a ver entonces las reacciones de esta decisión, porque es únicamente por 48 horas. Y en otros temas, varios crímenes se registraron entre anoche y la madrugada de hoy. Entre las víctimas están un taxista y un agente de seguridad privada. Rafael Ernesto Rodríguez, de 42 años, cambiaba una llanta de este microbús cuando varios pandilleros se acercaron y sin mediar palabras lo golpearon y posteriormente le dispararon. El hecho se registró en la calle México de San Jacinto. Aquí se detuvo a arreglar una llanta. Arreglando una llanta estaba cuando vinieron 4 sujetos, ¿verdad? Al parecer menores de edad, ¿verdad? Lo golpearon, lo voltearon porque él estaba de espalda, lo voltearon para asegurarse que era la persona. Y en ese momento que se aseguraron que era él, le efectuaron los disparos, ¿verdad? Familiares y amigos de la víctima no se explican por qué una persona trabajadora, que no tenía problemas con nadie, se convirtió en una víctima más de la delincuencia que afecta al país. Es la única pregunta que uno se hace. ¿Cómo se puede ganar uno la vida? Y que no vaya a parar así, por nada. Difícil la situación. Porque ese loquillo se ganaba la vida igual como nosotros lo ganamos. Las autoridades dicen estar trabajando para dar con los responsables de este crimen, por lo que se espera que en las próximas horas se tengan capturas. Ya hay líneas de investigación en relación a eso y se van a obtener resultados dentro de pocos días, ¿verdad? ¿Había recibido amenazas? Acordemos que aquí ellos son como taxistas y las amenazas son frecuentes, ¿verdad?
Mientras que en la avenida Peralta, frente a Fenadesal, un vigilante de la tiendona fue asesinado por sujetos que se dieron a la fuga. Según información de los lugareños, el hombre se encontraba en el interior de este negocio clandestino que funciona como billar. Y solo un disparo tenía. Solo uno tenía en la cabeza. ¿Y qué tan cierto es que era vigilante? No, ahí se presume ahí por la gente que vive, pero no sabe si precisamente si es o no vigilante. Si tenía un arma de fuego ahí, pero no sabemos. No, tenía un arma. La víctima fue identificada como Alcides Romero López, de aproximadamente 40 años. La Fiscalía también reportó asesinatos en el municipio de San Martín, 2 más en Ilopango y 1 en el cantón El Carmen de La Escalón. Edgardo Portillo, Noticiero Hechos. Medicina Legal dio un balance de los homicidios registrados en el mes de mayo, considerado el más violento en lo que va del 2015. El periodista Julio Guevara nos tiene los datos en el siguiente enlace. Julio, adelante. Así es, muy buenas tardes. Son cifras verdaderamente alarmantes las confirmadas por el director de Medicina Legal hace unos minutos. Aseguró que durante el mes de mayo se cometieron 641 homicidios. Esto significó un promedio diario de 20.7 asesinatos. Escuchemos los detalles. Por ejemplo, el mes pasado hubo 594 hombres muertos, 45 mujeres y 2 personas que por el estado de descomposición de los cadáveres no pudimos identificar todavía el sexo, pero que evidentemente se van a hacer en el curso de los siguientes días con la situación de genética. Ante estos escalofriantes números, el director de Medicina Legal prácticamente criticó el trabajo que actualmente realiza el Gabinete de Seguridad Pública. Es como querer domar una fiera desde afuera de la jaula. Es decir, que usted está fuera de la jaula y entonces le dice teóricamente a la fiera cómo debe comportarse. Usted tiene que entrar en la jaula, abrirle la boca al león y meter la cabeza en la boca del león para demostrar que la fiera se domó. Si las personas que están en este comité tienen toda la buena intención, pero no conocen a las maras y no han tratado con maras como efectivamente lo hace Medicina Legal o cualquier otra institución de este tipo, la policía, por supuesto, entonces no entienden el concepto de las maras y al no entenderlo entonces hay muchos constructos teóricos, pero esos constructos teóricos no dan resultados. Y es que las cifras en realidad dejan mucho que desear. Imagínense, compañeros y amigos televidentes, que en lo transcurrido del año, según José Fortín Magaña, se han cometido 2.192 crímenes. Estaremos ampliando la información a las 8 de la noche. Feliz tarde. Gracias, Julio, por esta información. Feliz tarde para ti. También hacemos nuestra primera pausa. Regresamos. Hasta Washington, siempre es un gusto saludar a Gonzalo Abarca y a los compañeros de La Voz de América. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, Osvaldo. ¿Qué les tenemos aquí en Estados Unidos? Les tenemos buenas noticias. Hay un panorama bastante positivo para los inmigrantes indocumentados que se encuentran aquí en Estados Unidos. Y sobre eso es precisamente que les queremos hablar, Osvaldo. Muchas gracias, Gonzalo. Justamente lo que tú decías, una buena noticia, al menos en primer término, para esos indocumentados en el estado de California. Hay una iniciativa que ya prosperó en el Senado californiano para incluir a los niños a un seguro médico, Gonzalo. Importante esto. Muy importante la iniciativa del senador demócrata Ricardo Lara. Es una iniciativa precisamente que procura dar a los niños indocumentados, a las familias pobres, a las familias indocumentadas también, un seguro médico que permita precisamente cubrir necesidades en caso de emergencia. Estamos hablando, Osvaldo, de millones de indocumentados, millones de hermanos centroamericanos que se encuentran en este momento en California, que se encuentran trabajando en las grandes plantaciones que existen en California, que se encuentran trabajando en los hoteles, en los hospitales, cuidando niños, cuidando ancianos y que lamentablemente por su condición de indocumentados no cuentan con un seguro médico. Pues bien, la noticia es que la legislatura de California ha propuesto
presentado un proyecto de ley que daría cobertura médica a estos niños menores de 19 años y también cobertura a todos estos inmigrantes que no tienen un seguro médico que es muy, muy importante, porque solamente llegar, Osvaldo, para que tengas una idea, llegar a la sala de emergencias de un hospital aquí en Estados Unidos, solamente llegar, cuesta aproximadamente $5,000. Eso es el costo mínimo. No estamos hablando de intervención quirúrgica, solamente de presentarse y hacer el chequeo normal son $5,000. De manera que hay que tener seguro médico. Esta iniciativa busca proveer a estos niños, a estas familias indocumentadas de este seguro médico en caso de emergencia. Así es que un poco de aire fresco, si se quiere, este miércoles aquí en Washington y a favor de los inmigrantes, que por cierto, una iniciativa que tiene todo el apoyo de grupos pro inmigrantes, obviamente, y de derechos civiles aquí en Estados Unidos, Osvaldo. Claro, y también busca, según tenemos entendido, incluir a inmigrantes mayores de 19 años. Ahora bien, Gonzalo, ya pasó en el Senado una votación bipartidista, todavía lo tiene que aprobar la Asamblea, pero hay grupos que advierten que no lo van a permitir porque no hay para el costo económico y no hay médicos tampoco que se adhieran a este programa. ¿Qué hay de cierto en esto, Gonzalo? Muy bien lo has detallado. Hay una gran batalla. Los senadores republicanos aseguran que no hay contenido económico para poner en marcha este seguro. De nuevo, la cobertura médica en Estados Unidos es sumamente cara. Los republicanos aseguran que no tienen el contenido económico para cubrir a estos niños, para cubrir a estas familias de indocumentados, en sus necesidades médicas. Es una gran batalla que se está dando. Sin embargo, queda ya solamente al gobernador Jerry Brown aceptar esta situación, de acuerdo a lo que hemos escuchado, de acuerdo a lo que hemos hablado aquí, La Voz de América, con los personeros de la gobernación de California. El gobernador Jerry Brown firmará esta ley, pero los republicanos están fuertemente enfrentados con los demócratas a que no se pase la ley, a que no se dé ese contenido económico, pero si el gobernador Brown la firma, será ley y cubrirá a todos estos niños, a todas estas familias de indocumentados. Ojalá sea así, Gonzalo, por el bien, como ya tú lo mencionabas, de estos millones de personas, de estos millones de hermanos centroamericanos y salvadoreños. Vamos a estar muy pendientes porque esto también ya sería un buen precedente para el resto de la Unión Americana. Gonzalo, muy amable, buenas tardes. Buenas tardes, Osvaldo. Y antes de continuar con noticias internacionales, queremos comentarle que ya fue habilitado el paso por la calle El Pedregal, es decir, que ya puede circular hacia el Platillo de Merliot o también hacia el Redondel de las Naciones Unidas o la Jerusalén. Hace algunos minutos ya fue habilitado, ahí tienen las imágenes gracias a El Tráfico SB. Continuamos con más noticias internacionales. En Estados Unidos, el presidente Obama firmó la reforma a la ley de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional. A partir de las nuevas reglas, las compañías telefónicas serán las únicas encargadas de recolectar y almacenar los registros de llamadas de los ciudadanos y no la Agencia de Seguridad como se hacía anteriormente. En caso de ser necesario, la escucha telefónica, los investigadores federales tendrán que presentar una orden de una corte para tener acceso a los registros. Siempre en Estados Unidos, un hombre de 26 años identificado como Usama Rahim fue abatido a tiros por fuerzas de seguridad en Boston por amenazas en contra de agentes policiales. El sujeto estaba siendo investigado desde hace varios días por sospechas de terrorismo. Antes de ser baleado, el hombre intentó agredir con un cuchillo a un agente de la policía y a otro del FBI mientras era interrogado. Otro sospechoso relacionado a este caso fue detenido por las autoridades y se espera que comparezca este día ante un tribunal. En China, la cifra de muertos por el naufragio de un crucero con alrededor de 456 pasajeros en el río Yangtze aumenta a 26. Los rescatistas continúan trabajando en contra del reloj. Hasta el momento solo se han encontrado 14 sobrevivientes. La esperanza de hallar con vida a los cientos de desaparecidos es cada vez menor. El mal tiempo que afecta al país ha dificultado las labores de búsqueda.
La mayoría de las personas que viajaban en el barco eran jubilados entre 50 y 80 años. Por su parte, las autoridades informaron que un tornado pudo haber sido la causa del hundimiento del barco. Corea del Sur realizó el lanzamiento de su primer misil balístico capaz de alcanzar objetivos en todo el territorio de Corea del Norte. El ministro de Defensa manifestó que la prueba se realizó con éxito. Además, fue supervisada por la presidenta de la nación surcoreana. El desarrollo del proyectil inició en 2012 y forma parte de la denominada Operación Cadena de la Muerte, un sistema de defensa en caso de un ataque por parte de Corea del Norte. Vamos a Venezuela, donde cientos de personas se concentraron para exigir la liberación de los presos políticos, entre ellos las esposas de Leopoldo López y Antonio Ledesma. Oliver Rodríguez, de nuestra cadena aliada Venevisión, con el informe. Adelante. En Caracas, la actividad se realizó en la avenida Francisco de Miranda, donde unas 3.000 personas se concentraron para el acto en el que participaron las esposas de los líderes opositores detenidos, Patricia de Ceballos, Lilian Tintori y Mixi de Ledesma. Me duele mucho ver a mi esposo Daniel Ceballos donde está. Me duele que lo tengan secuestrado en ese sitio infrahumano. Al igual que me duele que nos tengan secuestrados a todos los venezolanos que nos han limitado en nuestros derechos y nuestras libertades. No se levanta la huelga de hambre hasta que den la fecha de las elecciones parlamentarias con observación internacional calificada, la liberación de todos los presos políticos y que cese la represión, la violencia y la censura. Tendríamos que estar aquí celebrando la libertad de Leopoldo López, de Daniel Ceballos, de Antonio Ledesma, de nuestros estudiantes y policías presos hace tanto tiempo ya. El expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, también estuvo presente en la actividad y expresó su respaldo a las esposas de los dirigentes opositores. Presos políticos como los valerosos Leopoldo López y Daniel Ceballos están en huelga de hambre, pidiendo algo que todos los países tienen: Brasil, Chile, Argentina, Colombia. Elecciones con fecha, elecciones con observación. Para la Alianza Informativa Latinoamericana, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. Con una orden judicial en mano se procedió al desalojo de habitantes de la comunidad del Espino en Antiguo Cuscatlán. La unidad de mantenimiento del orden ha tenido que intervenir ante la negativa de las más de 80 familias en abandonar los terrenos donde han vivido por décadas. Desde hace 6 años inició el litigio de los nuevos dueños por tomar posesión de los terrenos, algo que fue concedido por el juzgado de paz de ese municipio. Los habitantes cerraron calles como medida de protesta. Al menos 5 homicidios se registraron entre anoche y esta madrugada. Entre las víctimas se encuentra un taxista identificado como Rafael Ernesto Rodríguez, quien murió luego de haber sido golpeado y haber recibido varios impactos de bala cuando cambiaba una llanta en la calle México en San Jacinto. Además, un vigilante del mercado de La Tiendona fue asesinado en la avenida Peralta en San Salvador. Empresarios del transporte colectivo hicieron un balance del primer año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, critican la falta de voluntad del gobierno para dialogar, aseguran que el peor fracaso es en materia de seguridad. En lo que va del año contabilizan 36 empleados del sector asesinados. Además dicen haber pagado $34 millones en concepto de extorsiones. Las autoridades de salud están preocupadas ante un nuevo virus llamado Zika, que es transmitido por el mismo zancudo que transmite el dengue y el chikungunya. Aunque aseguran que por el momento no se registran casos en el país, piden a la población eliminar los criaderos. Varias audiencias se están desarrollando en el Centro Integrado de Justicia, entre estas la audiencia inicial contra un exministro de Obras Públicas. Y la periodista Claudia Cuchco nos amplía dicha información. Claudia, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, saludos para todos. Así es, en ausencia del exministro de Obras Públicas David Gutiérrez y su hermano Edgar Danilo Gutiérrez, el Juzgado 10º de Paz de San Salvador ha instalado la audiencia inicial en su contra por el delito de estafa agravada en perjuicio de una empresa aseguradora. El caso se remonta al año 2004, cuando ambos dirigían una sociedad conocida como TNC. Piden 2 fianzas, cada una por $200,000 a cambio o
a cambio más bien de una mercadería que hasta la fecha no ha sido localizada. Escuchemos la parte querellante de este caso. Solicitaron un par de fianzas a la aseguradora por un monto más o menos de $400.000. Y para respaldar, o sea, como garantía estas fianzas, ellos dieron en garantía, valga la redundancia, un inventario de mercadería. En la escritura correspondiente, inclusive los imputados manifestaron en el lugar donde estaría depositada esta mercadería. ¿Por qué no vienen los imputados? Bueno, cómo no, el señor David Gutiérrez se encuentra fuera del país desde el 1 de mayo y traemos certificado su pasaporte. Él salió fuera del país, se encuentra en México y allá tiene un hijo y allá está en México. Así es que traemos la prueba de que él no ha evadido la justicia, sino que el 1 de mayo se fue y a nosotros nos han notificado este caso apenas el viernes. Entonces, él no tuvo tiempo para hacer sus arreglos de agenda. ¿Y el señor Danilo? El señor Danilo Gutiérrez no ha venido, traemos una constancia médica, él se encuentra mal de salud. Este problema lo ha puesto con su presión elevada y estamos por eso presentando una constancia médica. A esta hora del mediodía, compañeros, el Juzgado 10º de Paz de San Salvador se encuentra en receso y la audiencia inicial en contra del ex titular de Obras Públicas se reanudará a eso de las 2 de la tarde. Pero esto no ha sido todo lo que ha ocurrido acá en el Centro Integrado de Justicia Penal. También el Juzgado de Sentencia, especializado de Sentencia C, está desarrollando a esta hora del día la vista pública en contra de 4 pandilleros, son los que ustedes ven en pantalla. Ellos son acusados del delito de asesinato, homicidio agravado en contra de un testigo clave conocido como Jaguar, en las Bartolinas de la Policía Nacional Civil de los Planes de Renderos. Este caso ocurrió el 2 de marzo del año 2013, cuando este testigo criteriado pues había sido beneficiado por declarar en contra de otros delincuentes. Es de recordar que por este caso también ya fue sentenciado un policía. Esta es la actividad que ha ocurrido en el Centro Integrado de Justicia Penal. Nosotros continuamos acá, volvemos la señal hasta el estudio principal, compañeros. Gracias, Claudia, por brindarnos toda esta información judicial. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y ahora vamos a continuar con más información y precisamente nos vamos a enlazar con el periodista Raúl Hernández, quien nos dará el balance que hacen los transportistas sobre el primer año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. Raúl, te escuchamos. Empresarios del sector transporte se unieron este día a las valoraciones que se hacen del primer año de gestión del profesor Salvador Sánchez Serén al frente del Ejecutivo. Para gremiales como AEAS, ATP y Rutas Unidas, este periodo, primer año de gestión del profesor Salvador Sánchez Serén, es reprobable porque no se han tomado las medidas para hacer surgir a este sector. Ellos toman como base, por ejemplo, datos y estadísticas, y es que en lo que va de este año 2015, 36 empleados han sido asesinados. De igual manera, pagan por extorsión cerca de $35 millones anuales, las más de 1000 rutas que hay en el país. Aunado a esto, dicen que el gobierno les debe cerca de $20 millones en concepto de compensación económica. Escuchemos las declaraciones de los dirigentes empresariales. El presidente Sánchez Serén en materia de transporte público sigue quizás malo, ¿vea? Esa es la palabra que vamos a utilizar. Ha sido pésima, ¿vea? Tanto en el tema de seguridad, tanto en el tema de modernización, ya que se ha intentado sorprender. Esa es nuestra posición, ¿vea? Nosotros estamos hablando entre 25 y 35 millones, globalizando con el tema de los aguinaldos y que a veces piden cantidades extras, ¿me entiendes? Incluso tenemos una ruta parada en Usulután porque están pidiendo cantidades incluso de dinero que la policía a veces intercepta por situaciones que se dan. Los transportistas tampoco se guardaron las críticas para proyectos como el Citrans. Aseguran que esta iniciativa, lejos de favorecer a los demás empresarios, los está afectando económicamente. Veamos. Que el proyecto Citrans es ilegal y por lo tanto
Nosotros lo reprobamos puesto que está en detrimento de todos los empresarios de la zona. Es decir, que está afectando a más de 400.000 usuarios. Debido a este panorama que tiene el sector transporte, dicen que por lo menos el 35% de los empresarios del área urbana está teniendo problemas para ver rentabilidad en ese rubro. Más detalles en Hechos Estelar a las 8 de la noche. Pasen buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Raúl. Gracias por tu informe. En más noticias, el alcalde de San Salvador anunció que el Consejo Municipal estudia una ordenanza para la protección de animales. Según el edil, se multará a las personas que los maltraten y los vendan en las vías públicas. Crear una ordenanza para el bienestar y la protección de los animales. Hemos tenido muchísimas peticiones de la ciudadanía de que hagamos algo por los animales en general. El maltrato animal, la venta ilegal de animales en la calle, la venta de animales en los mercados, las condiciones infrahumanas que están injustas que están los animales en algunos lugares, en las tiendas, etcétera. Bueno, tal como les informábamos hace un momento, el bloqueo que durante varias horas y fue muy prolongado en la calle El Pedregal, pues ya fue levantado. Así es que afectó bastante el tráfico vehicular por esa zona, como se lo decíamos, ya fue habilitado el paso. Carolina Mengíbar ha estado dando cobertura a esta situación y desde la sala de redacción nos informa cuál es el ambiente que se vivió y qué es lo que está sucediendo. ¿Hasta dónde se ha llegado en esta situación, Carolina? Muy buenas tardes, compañeros. Efectivamente, las familias de la comunidad del Espino ya se retiraron de la calle El Pedregal, que ocuparon por casi 1 hora y media de esta mañana, luego de que recibieran la amenaza, la notificación más bien de desalojo por parte del juez de Antiguo Cuscatlán. Ellos, como era de esperarse, pedían que no los desalojaran de las casas que han ocupado por casi 5 décadas. Aseguran no tener alternativas habitacionales. Es por ello que hace breves minutos la Presidencia de la República, a través de un comunicado de prensa, dijo que la función de la Policía Nacional Civil había sido de acompañamiento. Como pueden observar, dice que el gobierno buscará una solución para no desamparar a familias desalojadas del Espino al tiempo que se desligaron de este litigio. Como ya sabemos, el desalojo se ha pospuesto hasta el próximo martes. Esta es la información que yo tengo hasta este momento. Bueno, Carolina, indiscutiblemente, pues una situación que nos habían informado había afectado tremendamente el tráfico en el sector de Merliot y la zona de acá que va para Santa Tecla, pero menos mal ya se levantó. Entonces, ya no son 48 horas o 48 horas hábiles las que se ha definido que se va a posponer el desalojo. Así es. Bueno, nosotros conversábamos con uno de los habitantes que estaban pues en ese bloqueo y ellos señalaban que habían llegado a un acuerdo para posponer el desalojo hasta el próximo martes, pero otras personas han hablado de 48 horas, así que vamos a estar muy pendientes de cuál será en realidad el plazo que han dado. Bueno, muchísimas gracias entonces, Carolina, y por supuesto hay que estar pendientes de este y otros casos similares. Buenas tardes. Buenas tardes. En otros temas, la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa acordó designar $10,000 a cada uno de los 5 grupos parlamentarios para remodelación de las oficinas que utilizarán los diputados. En total son $50,000 los que la Asamblea desembolsará para ampliar o mejorar los lugares donde trabajarán los parlamentarios. Y los diputados ya iniciaron el análisis de los perfiles de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Con 30 candidatos en mano entregados por la Federación de Abogados y el Consejo Nacional de la Judicatura, los diputados inician el análisis de los prospectos para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Representante de la subcomisión que va a hacer todas las entrevistas, el análisis y documentación que necesita o que requiere la comisión para cada magistrado, y esperamos que la otra semana ya empiecen den inicio al proceso de selección. Te dan un cuadro con el nombre, con el sector postulante y la rama jurídica a la que se ha especializado ese abogado. Tenemos 30 candidatos. La comisión política, después que la subcomisión termine el proceso de preselección, someterá al pleno la definición. Al menos se espera que el criterio sea el de idoneidad al cargo. Tiene que ser una persona imparcial,
honesta y que no responda más que al país. Los magistrados serán electos para la sala de lo penal, de lo civil y de lo contencioso administrativo. Los diputados tienen todo este mes de junio para poder elegir a los 5 magistrados propietarios y 5 suplentes de la Corte Suprema de Justicia, pero también deberán elegir al presidente de este órgano judicial. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Bueno, de este y otros temas vamos a conversar acá en el estudio con el general Mauricio Ernesto Vargas, diputado del Partido Arena. Muy buenas tardes, bienvenido, general. Gracias, un placer estar con ustedes y un saludo a la audiencia de Hechos. Buenas tardes y bienvenido. Quisiéramos comenzar esta entrevista. Ya inició el trabajo legislativo. ¿Qué es lo que está haciendo el general Mauricio Vargas como diputado en la Asamblea Legislativa en estos momentos? Bueno, en primer término, acomodándome y ambientándome a un escenario que no es el acostumbrado mío. Tengo 8 meses de haber ingresado a la política partidaria y estamos en una acomodación por experticia, podemos decir. Pedí estar en la Comisión de Defensa y en la Comisión de Seguridad y Actividades de la Narcoactividad, donde pensamos hacer el aporte que podamos tener. Claro, y este aporte también incluiría, por supuesto, ser crítico, pero también dar soluciones. ¿Cuáles serían prácticamente, general, en esta situación? Estamos hablando de una evaluación bastante difícil para la actual administración de la parte de seguridad en su primer año de gestión. Bueno, lo primero que hay que puntualizar con mucha claridad y no andar con mucha filosofía, hay que ser bastante claro. Pragmático. El gobierno debe de aceptar en lo que se está equivocando y poder compartir en acuerdos de nación y políticas de Estado. No podemos continuar con la matemática legislativa, sino que tenemos que caminar con la matemática del consenso, porque la matemática legislativa nos divide y nos confronta, y eso la población ya está harto de esa situación. Vamos a extender la mano, si la quieren tomar, bien. Vamos a tender el puente, si lo quieren cruzar, bien. Si no, vamos a restaurar la voz de la gente en la denuncia permanente. Y de esto precisamente, general, habló el presidente en su discurso de primer año de gobierno que fue a dar precisamente a la Asamblea Legislativa, que pedía que trabajaran todos unidos por un mejor El Salvador. ¿Ustedes cómo analizan este primer año de gobierno, básicamente y rápidamente en este tema? El discurso fue corto, fue sintético, muy al estilo del presidente, que abona a la democracia porque es menos confrontativo que los conceptos anteriores, pero bastante difuso y lejos de la realidad. Por ejemplo, nos habló que estamos con menor desigualdad. Sin propuestas también, decían, para lo que viene de su mandato. Definitivamente, pero primero nos habló de la desigualdad. Si la desigualdad es que hoy todos estamos menos afligidos, que todos tenemos menos oportunidad de educación, que todos tenemos menos oportunidad de trabajo, que todos tenemos menos operaciones porque los aires acondicionados están malos. Si esa es la definición de disminuir la desigualdad, creo que estamos más desiguales todos y por tanto sí hay que aceptarlo. En la educación, en los homicidios y posteriormente la propuesta no tenía realmente cómo vamos a enfrentar los problemas hacia allá. Yo creo, y lo digo con mucho respeto, la persona que se aleja de la realidad se le acerca y le pega un coscorrón. En eso tenemos que estar bastante claros. Hablan de planes, hablan de resultados, hablan de tanta cosa que hablan que digo yo, bueno, lo veo como la persona aquella que me dice a mí que está a dieta, pero yo veo que no rebaja y que al final todavía engorda más. Ahí lo que pasa es, o le está mintiendo a la dieta, o la dieta no es suficiente o no es la adecuada. Muchas veces eso se le llama por ahí efecto rebote, y ahí está el problema, que aquí nos va a rebotar la situación también. El problema es que nos va a rebotar a todos.
Y el problema es que vamos a llegar a una situación sin control. El problema es que vamos a llegar a una crisis institucional demasiado grande que nos va a correr, nos va a abarcar a todos, porque lo que estamos hablando son problemas de la seguridad, problemas de la economía, que no tienen que tener visiones partidarias. Claro, y problemas que le interesan soluciones a toda la sociedad. Pero, diputado, dejando ya de lado el análisis del primer año de gobierno, también un tema que ha surgido y que ha dado mucho de qué hablar es el tema de los asesores en la Asamblea Legislativa. La presidenta Lorena Peña, la presidenta de la Asamblea, dio a conocer el listado de todos los asesores que tienen las diferentes fracciones, los diferentes diputados. ¿Usted cuántos asesores tiene? Si mal no me equivoco, creo que son 15. Los del partido. Partidariamente, o sea, que son de la fracción. Sí. El problema que yo veo realmente es que creo que se debería de hacer un programa bastante largo que permita saber qué es la Asamblea Legislativa, cuál es el quehacer de la Asamblea Legislativa, cómo se contextúa. Si lo vemos matemáticamente, nos parece un exceso. Claro, y más aún en el caso del PDC, por ejemplo. Exactamente. El diputado Parker, ¿en cuántas comisiones está? Como para que necesite 10 asesores, por ejemplo. Es que también el problema que existe ahí es que si lo vemos como numéricamente un diputado o lo vemos partidariamente, porque él tiene que responsabilidad de todo un partido. Uno, del partido, y dos, tiene que ir al Parlamento y tiene que opinar sobre distintas temáticas. ¿Y cuántas son las temáticas existentes? ¿Cuántos son los proyectos? Yo sé que hay necesidades, yo sé que debe de haber austeridad, pero por favor, yo no quisiera que siguiéramos viendo que la Asamblea Legislativa va a disminuir su calidad, que ya de por sí le hace falta, en función de dinero o ofensión de personas. Ahora, general, usted hablaba también hace un momento y decía la palabra desigualdad, y eso es lo que también está viendo, vemos la gente en las redes sociales, no ve esa igualdad que debería de existir, un presupuesto altísimo, porque es una erogación de mucho dinero solamente para asesores. Hoy estamos hablando de $50,000 para remodelar oficinas. Entonces, la percepción, si podemos mencionar esa palabra, que tiene la gente, es que no es un exceso. Y respeto, porque hemos dejado, la sociedad política ha dejado que eso se quede reflejado en el inconsciente colectivo y se vea de esa manera, porque el problema realmente, más que eso, es si la calidad de la producción legislativa lo justifica, ya es deficiente. Yo quisiera verlo desde el punto de vista de transparencia y de meritocracia. Si esos dos elementos están presentes, el resultado no es de aspectos de números, es de beneficios que va a recibir la comunidad. Que se justifique entonces ese gasto. Meritocracia y transparencia, pero no en función de partidocracia o de cherocracia, porque definitivamente ahí no llegamos absolutamente a nada. Por supuesto, es un tema que sin duda seguiremos analizando en otra ocasión. Ojalá, gracias. Pero que lo hagamos bien hecho y largo y tendido. Muchas gracias, general, por su participación, muy amable. Buenas tardes. Gracias a ustedes y a los que están almorzando, buen provecho. Gracias. Vamos a hacer la pausa, ya regresamos. Comprar tu carro para llegar más lejos. Ahora es posible con los créditos personales de Banco Agrícola. Solicite información marcando al 2210-9800. Si los salvadoreños mejoramos, mejora nuestro país. La selección femenina sub-20 ya está lista para el eliminatorio de la UNCAF que se llevará a cabo en Panamá a finales de junio bajo el mando técnico de Ricardo Herrera. Ellas ya partieron a Nicaragua y tras los amistosos, las seleccionadas buscarán llegar en óptimas condiciones para enfrentar a Panamá y Honduras en dicho eliminatorio. Su timonel está positivo por el trabajo realizado por nuestras chicas y espera realizar un mejor amistoso en tierras nicaragüenses. Quizás hacerlo un poco mejor de lo que hicimos aquí, porque en el primer partido pues sentimos de que las muchachas, algunas nuevas, no
no sintieron lo que es ya cuando uno ha participado en este tipo de encuentros. Esperamos que ya habiendo realizado ya 2 partidos, ya en el tercero muestren una diferencia. Estaremos pendientes. Gracias, Zuli, por la información. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes.